Què tal? Molt benvinguts una setmana més al Tots som Europa. Avui ens acompanya al programa l'eurodiputat del Partit Popular, Francisco Millán. I aprofitarem que Millán és membre de la Comissió de Pesca del Parlament Europeu per parlar sobre la pesca de fons i en concret d'una decisió presa per la Comissió Europea de tancar 87 zones de pesca de fons. Muy bienvenido, Francisco, al programa. Muchas gracias. Francisco, de entrada, para entrar en materia, ¿cuál es la posición de su grupo parlamentario en cuanto al cierre de estas 87 zonas de pesca de fondo? Bueno, mi grupo ha venido de forma reiterada pidiendo a la Comisión Europea que rectifique y que suspende esa prohibición. Pensamos que, en fin, tiene muchas carencias, tiene muchos defectos. Ese reglamento ejecutivo queremos que se suspenda y ahora, pues en fin, creo que el único paso ya que cabe dar es no del Parlamento, sino básicamente del Gobierno español y de otros gobiernos que recurran ante el Tribunal de Justicia esta decisión que pensamos que es equivocada. ¿Y cuáles son estos defectos que nos comenta que tiene este reglamento? Bueno, este reglamento yo creo que tiene varios defectos. En primer lugar, la base científica y técnica que tiene es endeble en el sentido de que es un informe del ICES, del Centro de Exploración del Mar que está en Copenhague, que expresa que no tiene buen conocimiento de las zonas donde pescan las artes fijas, los barcos con artes fijas. En segundo lugar, también señala que si bien conocen el impacto del arte de arrastre, no así el impacto de las artes fijas, que es mucho menor. Y en tercer lugar, el informe del ICES, todavía ayer mismo tuvimos a un responsable del ICES en la Comisión de Pesca intentando explicarnos un poco el informe, insistió en que el informe está básicamente hecho desde la óptica y desde la perspectiva de las artes de arrastre, las artes que llamamos móviles, pero las artes fijas, por así decirlo, no se tienen en cuenta ni cuando se diseñan las áreas prohibidas, etc. Y sin embargo la Comisión, de forma indiscriminada, si me permite, iba a decir que tiró para adelante y se olvidó de las reservas, cautelas, confesiones incluso de cierta ignorancia por parte del ICES y tiró para adelante y de forma indiscriminada aplica estas prohibiciones no solo a las artes móviles, esto es a las del arrastre, sino también a artes fijas que tienen mucho menor impacto. Y además las zonas de prohibición se delimitan muy anchas pensando en las artes fijas, pero con un claro perjuicio, para las artes móviles, pero con un claro perjuicio para las artes fijas. En resumen, este informe científico estaba pensado para artes móviles y sin embargo también está penalizando y se va a aplicar para las artes fijas. Pero además de eso, carece de un estudio de impacto que tenía que haber hecho la Comisión, a mi juicio. Ayer decía el representante del ICES, no, nosotros tuvimos una reunión, creo que dijo en 2020, 2021, con los stakeholders, es decir, con los afectados. Bueno, pero yo, en fin, creo que es evidente que no es lo mismo un serio estudio de impacto económico y social hecho por la Comisión que un diálogo o un debate entre el ICES, que es un instituto científico-técnico, con los pescadores o con los sectores o con los armadores. No es lo mismo. Y en tercer lugar, también carece de apoyo, sobre todo de parte de los estados más afectados, porque esta prohibición afecta básicamente a 4 países, que son España, Francia, Irlanda y Portugal. Pues bien, de estos países 2 se opusieron claramente y Francia se abstuvo. Portugal, por razones que tampoco entiendo muy bien, no se opuso ni se abstuvo. Pero si de los 4 países afectados 2 se oponen, 1 se abstiene y solo un cuarto Portugal, pues parece dar su aquiescencia a la medida. Yo, si hubiera sido la Comisión, habría tenido más sensibilidad. Hubo 9 países más que se abstuvieron, otro que no participó en el voto, creo que fue Italia. Es decir, yo creo que esto evidencia que también este reglamento carece, por tanto, de un dictamen o de un amparo científico sólido, carece, a mi juicio, también de un impacto económico y social de ese estudio, como antes dije, y también se pone de relieve que los países más afectados estaban en contra de eso y que incluso el resto de los países de la Unión Europea fueron casi mayoritarios, me parece que 9, los que se abstuvieron, con lo cual se evidenciaba el desapego, la distancia de los Estados miembros respecto de esta norma. Yo creo que a la Comisión le ha faltado sensibilidad, sentido de la proporción y encima se ha acelerado de forma indebida, porque si ya llevaba un retraso de 6 años o de 4 años para tomar esta decisión, resulta que el ICES
en un mes y medio, me parece que es el 15 de diciembre, emite un nuevo informe. ¿Por qué no esperar al nuevo informe? ¿Por qué estas prisas de última hora este otoño? Por todas estas razones, podría alargarme, justifican la crítica que yo hago y mi grupo, el Grupo Popular, a este reglamento ejecutivo. ¿Podemos decir entonces que estas 87 zonas se centran en los países que ha dicho, en España, Francia, Portugal e Irlanda? Perdón, si lo he entendido bien, si afecta sobre todo esas áreas, sí, afecta esas zonas, efectivamente. Porque dése usted cuenta que en el Atlántico Norte, hacia arriba, ya Bélgica, Holanda, la parte superior de Francia, etcétera, las aguas, no hay aguas profundas. Las plataformas continentales son mucho más largas y no caen de forma abrupta como caen en la península ibérica o en la zona de Irlanda o en partes del Golfo de Vizcaya. Cambiamos ahora de tema y pasamos de la pesca de fondo, vamos a hablar de la guerra de Ucrania, ¿no? De la guerra de Ucrania. Sí, vamos a hablar de la guerra de Ucrania. ¿Qué medidas se están adoptando desde la Unión Europea para acabar con esta guerra? ¿Cree que son suficientes? ¿Qué opinan? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es apoyar, desde luego, a Ucrania, que sufre una agresión totalmente ilegal, totalmente injustificada por parte de Rusia. Y tenemos un apoyo que es, pues, en fin, un apoyo político, un apoyo financiero, también le estamos dando ayuda financiera, un apoyo incluso en materia de armas. También estamos ayudando muy mucho a los numerosos refugiados procedentes de Ucrania ante esta agresión injustificada. Por tanto, tenemos que apoyarlo lo más que podamos. Dicho esto, ¿es suficiente? Mire usted, aquí lo necesario es que Rusia desistiera y abandonara el territorio que ha ocupado, y esa actitud bélica totalmente injustificada cuando estamos ya en el siglo XXI. Rusia está volviendo a una visión imperialista y totalmente contraria al derecho internacional en un siglo XXI, utilizando medios más propios del siglo XIX o del siglo XVIII. Pero la decisión, nosotros podemos ayudar a Ucrania, pero la que tiene que hacer para poner la guerra es Rusia, la que tiene que tomar la decisión y abandonar el territorio ucraniano y su actitud agresiva y bélica. ¿Y por qué es tan importante que la Unión Europea tenga un papel activo en la guerra del relato? Bueno, mire usted, esta es una guerra. No es una guerra solo entre europeos, es una guerra de toda la comunidad internacional. Necesitamos convertir, casi iba a decir, a Rusia y al señor Putin en un paria internacional. Que vean los rusos y que vea Putin que está solo y que no tiene ayudas, y que toda la comunidad internacional rechace esos comportamientos. Por eso yo mismo he insistido en la necesidad de que la guerra del relato, pues la Unión Europea se activa y consiga que la comunidad internacional, de forma lo más unánime posible, iba a decir, pues condene esta agresión y aísle a Rusia. Por tanto, tenemos que ser activos en ese ámbito y conseguir que esos 140 y tantos países que están condenando a Rusia, por ejemplo, en la Asamblea General de Naciones Unidas, también se unan a las sanciones, etcétera, que varios países, no solo de la Unión Europea, sino también Estados Unidos, Canadá y otros países afines, están tomando. O sea, necesitamos que estos países condenen y además que también se amplíe el número de países que sancionan y que no prevalezca ese relato ruso, ese contrarrelato donde parece que, comillas, los malos de la película, si podría decirlo así, pues somos los europeos, y que la culpa de que suba el petróleo, de que no haya fertilizantes, de que no haya maíz o que no haya girasol, somos los europeos. La culpa de estas situaciones, de esta situación tan crítica además para la economía mundial y también para los países en desarrollo, que están sufriendo también en sus carnes la falta de alimentos, etcétera, la culpa es de Rusia, que es la que ha desencadenado esta guerra totalmente impropia del siglo XXI. Y nosotros tenemos que convencer al resto de la comunidad internacional de que esto no es solo un problema entre europeos, entre los rusos y el resto de los europeos. No, este es un problema, esta gravísima violación del derecho internacional a todos nos ocupa, a todos nos debe preocupar. Y en un mundo globalizado, además, tiene repercusiones en todas partes, como estamos viendo. Francisco, me gustaría ahora que nos explicase qué es Mercosur y la importancia que tiene este acuerdo de Mercosur para Europa. Bueno, el Mercosur es un proceso de integración regional que en estos momentos de forma activa afecta a los países a 4 países que son Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, aunque luego también esté suspendido Venezuela y me parece que también Bolivia en el camino, pero hoy por hoy afecta a estos 4. Y a la Unión Europea 27, que estamos en un larguísimo proceso de negociaciones para alcanzar un acuerdo de cooperación, de asociación y también de carácter comercial.
Este acuerdo lleva más de 20 años negociándose. Por fin, entre el año 2019 y 2020 se alcanzó la conclusión del acuerdo, después de unas larguísimas negociaciones, unos 20 años, como he dicho, y ahora por fin pues, ya se podría el acuerdo firmar y ratificar. Pero todavía hay algunas dificultades, se centran esencialmente en la petición ahora de un documento adicional, algún tipo de declaración o compromiso adicional por parte de Mercosur, para, sobre todo en materia medioambiental y de deforestación. Usted sabe que el tema del medio ambiente, la Amazonía, etcétera, está muy alta en la agenda. Y esto es lo que se quiere ahora por buena parte de los países europeos, un compromiso adicional. El acuerdo sería muy importante y nosotros en el Grupo Popular y en particular la delegación española, lógicamente estamos muy apoyando muy mucho este acuerdo. Sería un vastísimo mercado, fíjese usted, son prácticamente 200 y pico millones Brasil, más los 40 y tantos de Argentina, más de 10 o 12 entre Paraguay y Uruguay. Hablo en torno a 270 millones de latinoamericanos, que con nosotros más de 450 millones, pues seríamos un mercado de 725 millones por ahí. Y además son mercados muy protegidos, ¿sabe usted? Porque en Brasil y Argentina hay una gran protección frente a la exportación de productos de terceros países y, por tanto, las empresas europeas conseguirían penetrar más grandemente en esos mercados que son un poco cerrados. Y, por tanto, crear puestos de trabajo en Europa, etcétera. Dese cuenta usted de que, además, está penetrando muy mucho la presencia china en esos países. Y, por consiguiente, los europeos vemos que nuestra presencia económica y comercial, sobre todo comercial, está bajando allí, que está subiendo la China, y nosotros deberemos aumentar e incrementar nuestra presencia en estos países. Además, con un acuerdo más novedoso, más moderno, que pone énfasis no solo en lo comercial, que es muy importante, sino también, por ejemplo, la liberalización de los mercados públicos, que empresas, por ejemplo, españolas puedan acudir a las grandes contrataciones públicas en enormes países como Brasil o la propia Argentina. Figure usted lo que es eso. Y también liberaliza también los servicios, no solo el comercio de productos, sino también servicios, lo cual sería importante. Por consiguiente, es un acuerdo muy importante, ambicioso, y que ojalá, pues en fin, las instituciones de la Unión sean conscientes de que es conveniente cerrar estos acuerdos en el sentido de firmarlos ya y ratificarlos. Estamos perdiendo un tiempo precioso. Francisco, para acabar, desde que estalló la guerra en Ucrania, han ido subiendo exponencialmente los precios de materias primas, de productos agrícolas. No sé si ven una posibilidad abrir mercado con América Latina para... Sí, claro que sí. Nosotros, mire usted, hoy la globalización está un poco cuestionada. Encima nos hemos dado cuenta con la guerra de Rusia, o más bien la guerra de Rusia contra Ucrania, los peligros que tenemos en depender de países, iba a decir sospechosos como lo está siendo Rusia, y que hemos sido un poco ingenuos dependiendo tanto en una materia tan sensible como la energía de un país como Rusia. Y luego estas guerras que pensábamos desterradas de la faz de Europa, pues al final tienen un impacto incluso no solo en materia energética, usted lo está viendo en fertilizantes, en el aceite de girasol, o en los cereales. Al final las guerras tienen estos impactos y necesitamos socios de los que nos podamos fiar, socios comerciales, que no utilicen el comercio como un arma. Pensábamos que las interdependencias económicas iban a ser un instrumento de paz. Y, oh sorpresa, los intercambios económicos y la dependencia, hay países como la Rusia de Putin que los están convirtiendo en auténticas armas contra nosotros. Por consiguiente, en este mundo globalizado necesitamos amigos y necesitamos diversificar nuestros suministros. Y tenemos ahí unos países muy cercanos a nosotros en valores, en ideas. Fíjese lo que puede decir un español de la cercanía con los países de América Latina. Por consiguiente, y ellos que son también ricos en materias primas, en el ámbito energético, etcétera, incrementar las relaciones con ellos podría ser muy útil en estos momentos en que los suministros también de minerales muy especiales que necesitamos para nuestra industria, los países de América Latina pueden ser importantes suministradores, además más fiables de lo que está siendo Rusia. Y además, fíjese, otro problema que tenemos es la inflación. Pues bien, ahí con la inflación estamos pagando aranceles para penetrar allí, y también estos productos que estamos importando pues también sufren aranceles, por ejemplo, con América Latina, y los precios se encarecen. Por tanto, también para luchar contra la inflación es bueno tener estos acuerdos comerciales que bajen los precios de los productos, que quiten aranceles
innecesarios y sirven para abaratar. Con la globalización hemos abaratado mucho la cesta de la compra, el consumo en general de las familias, gracias a la bajada de aranceles. Pero todavía con estos países de América Latina, como he dicho antes, son economías muy cerradas, tenemos obstáculos para entrar allí, pero también sus productos pueden abaratarse si hacemos una política diversificadora amplia. Por eso yo creo que en el mundo de hoy, con los países fiables, con los países cercanos, y en ese sentido me refiero también a América Latina, tenemos que profundizar en los acuerdos comerciales, en el partenariado comercial. También lo entiendo así con Estados Unidos. Lamentablemente el acuerdo llamado TTIP, la negociación del TTIP en la época de Obama, por fin no fue adelante, no pudo acabar de forma exitosa, pero yo creo que sí, que tenemos que avanzar en ese tipo de acuerdos comerciales. Francisco Millán, eurodiputado del Partido Popular, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer. Gràcies. I amb tots vostès seguirem parlant de temes europeus que ens afecten a tots en el proper programa de Tots som Europa.